Bienvenidos un día mu ese a su canal favorito de chismes y dramas otomanos. Hoy tenemos un vídeo que Prepu Rense va a dar que hablar. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, donde el brillo, el glamour y, lamentablemente a veces, el dinero juegan un papel determinante en las relaciones, incluso en aquellas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Porque hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas y a la vez comentadas de la televisión superíndice 3N turca, Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin. Y es que copyright N no suspiru superíndice 3 con su romance en la pantalla y fuera de ella en la popular serie Love is in the Air. Pero ¿fue todo tan perfecto como parecua? ¿Realmente el dinero tuvo algo que ver con su separación superíndice 3N? Hoy vamos a explorar esta superíndice 3 nita, pero también copyright N vamos a analizar otras producciones turcas donde el tema del dinero, el poder y las ambiciones con superíndice 3 micas son el telu superíndice 3N de fondo de historias de amor, traición superíndice 3N y lucha por la supervivencia. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si son tan fans de las series turcas como nosotros. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, rumores, anulisis y mucha pasión superíndice 3N turca. Y si este vídeo les gusta, du copyright llenos un buen like y compartan con sus amigos para que también copyright N se enteren de todos los secretos del mundo de las telenovelas turcas. Ahora vamos al meollo del asunto. Empecemos con la serie que catapultó superíndice 3 a la fama mundial a Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, Love is in the Air, cuyo título original es Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven inteligente y ambiciosa que sueña más menos a convertirse en arquitecta paisajista. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso y fluo arquitecto que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero, pero con una condición superíndice 3N, deberá fingir ser su prometida durante 2 meses. El copyright nero de Love is in the Air es la comedia romántica, pero ese ayud de las risas y los momentos tiernos. La serie también copyright N explora temas como las diferencias de clase, las ambiciones personales y la lucha por alcanzar los sueños más menos. Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, es el arquetipo del hombre exitoso, adinerado y con una vida aparentemente perfecta, mientras que Eda, interpretada por Hande Erupar-Rafael, representa a la joven trabajadora que lucha por salir adelante. La química entre Hande y Kerem traspasó superíndice 3 la pantalla, y su romance se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 medio tico. Pero tras el final de la serie, su relación superíndice 3 en llegó superíndice 3 a su fin, y los rumores sobre los motivos de la separación superíndice 3N no tardaron en surgir. Uno de los rumores persistentes fue que el dinero y las diferentes ambiciones profesionales influyeron en la decisión superíndice 3N. Se hablaba de que Kerem priorizaba proyectos en el extranjero, mientras que Hande quería consolidar su carrera en Turquía. También copyright N se rumoreaba que las presiones mediáticas y el constante escrutinio público habían afectado la relación superíndice 3N. Profundizando en los rumores sobre Hande y Kerem, es importante recordar el contexto de su fama. Ambos ya eran figuras reconocidas en Turquía antes de Love is in the Air, pero la serie los catapultó superíndice 3 a un nivel de estrellato global. Esto significó superíndice 3 una explosión superíndice 3N en sus oportunidades profesionales, tanto en Turquía como a nivel internacional. Hande, con su belleza y talento, comenzó superíndice 3 a recibir ofertas de marcas de lujo y contratos publicitarios jugosos. Kerem, por su parte, mostró superíndice 3 un interu copyright cada vez mayor en proyectos que le permitieran explorar su faceta como productor y actor en mercados extranjeros, incluyendo Hollywood. La disparidad en sus prioridades, aunque comprensible dado el momento de sus carreras, pudo haber generado tensiones en la relación superíndice 3N. Imaginen la dificultad de mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal cuando ambos constantemente viajando, atendiendo eventos y lidiando con la atención superíndice 3N mediática. A esto sumemos la presión superíndice 3N de mantener una imagen pública perfecta, algo que puede ser extremadamente desgastante. Además, no olvidemos que Love is in the Air terminó superíndice 3 su emisión superíndice 3N en un momento particularmente intenso para ambos. La serie ha sido un con diéresis copyright sito arrollador,
pero también copyright N ha consumido gran parte de su tiempo y energía. La transición superíndice 3N a nuevos proyectos y la necesidad de redefinir sus identidades individuales, fuera del personaje de Eda y Serkan, pudo haber sido un factor importante en su separación superíndice 3N. Era como si, tras vivir en una burbuja romántica frente a las CU maras, la realidad les golpeara con fuerza, recordándoles sus aspiraciones y caminos individuales. Por supuesto, estos son solo rumores, y ni Ande ni Kerem han confirmado oficialmente que el dinero haya sido el factor determinante en su separación superíndice 3N. Sin embargo, la historia de Love is in the Air nos recuerda CU superíndice 3mo el dinero y el estatus social pueden influir en las relaciones, incluso en aquellas que parecen su superíndice 3 lidas. Un dato curioso es que inicialmente ninguno de los dos actores quiso protagonizar la serie, pero al final terminó superíndice 3 siendo el proyecto que les cambió superíndice 3 la vida. Al principio Kerem se negaba a participar, argumentando que el guión no le convencía y que no le gustaba el personaje de Serkan Bolat. Por su parte Ande estaba concentrada en otros proyectos y no creía que una comedia romántica fuera el siguiente paso adecuado en su carrera. Sin embargo, la insistencia de la productora y la oportunidad de trabajar juntos lograron convencerlos. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de otra serie turca donde el dinero y el poder son elementos centrales, Kara Para Aşk. Esta serie, protagonizada por Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, es un thriller policuaco con toques de romance que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo. La trama gira en torno a Umer Demir, un comisario de Policua que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una exitosa diseu más menos adora de joyas cuya vida da un giro inesperado cuando su padre aparece muerto. Ambos descubren que sus seres queridos estaban involucrados en una red de lavado de dinero y corrupción superíndice 3N, y se unen para descubrir la verdad y vengar sus muertes. Kara Para Aşk es una serie llena de intriga, suspense y acción superíndice 3N, pero también copyright N explora temas como la codicia, la ambición superíndice 3N y las consecuencias del dinero fútil. Los personajes principales se ven envueltos en un mundo oscuro y peligroso, donde el dinero es el motor de todos los males. La serie también copyright N nos muestra CU superíndice 3mo el poder corrompe, y CU superíndice 3mo las personas N dispuestas a hacer cualquier cosa por mantenerlo. El personaje de Tayyar Dundar, interpretado magistralmente por Erkan Can, es la personificación superíndice 3N de esta corrupción superíndice 3N. Un hombre adinerado y poderoso que manipula a todos a su alrededor para mantener su imperio criminal, sin importar las consecuencias. Un dato interesante sobre esta serie es que fue vendida a de 100 pauses, convirtió copyright 2 en uno con diéresis copyright sito internacional. La química entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün fue otro factor clave en el U con diéresis copyright sito de la serie. De hecho, la prensa turca especuló superíndice 3 durante mucho tiempo sobre un posible romance entre ambos, aunque nunca se confirmó superíndice 3. Su profesionalismo y dedicación superíndice 3N al trabajo permitieron que la serie se convirtiera en un referente del GEU copyright nero. Siguiendo con esta línea de series donde el dinero juega un papel fundamental, tenemos que mencionar Yasak Elma. Esta serie dramática, que cuenta con un elenco estelar, explora las vidas de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, que tienen diferentes ambiciones y sueños más menos os. Yildiz sueña más menos a con casarse con un hombre rico y vivir una vida de lujo, mientras que Zeynep es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero. La vida de Yildiz da un giro inesperado cuando conoce a Ende Argun, una mujer adinerada y poderosa que le propone un trato, si logra seducir a su exmarido, Alit Argun, Ende le pagará una generosa suma de dinero. Yildiz acepta la propuesta, pero pronto se da cuenta de que ha entrado en un juego peligroso. La complejidad de Ende Argun, interpretada por Sebbal Sam, es uno de los puntos fuertes de la serie. Su inteligencia, ambición superíndice 3N y capacidad de manipulación superíndice 3N la convierten en un personaje fascinante y a la vez temible. Yasak Elma es una serie llena de intrigas, romances y traiciones, que te mantendrá enganchado desde el principio. La serie explora temas como la ambición superíndice 3N, la envidia y la obsesión superíndice 3N por el dinero. Los personajes principales se ven envueltos en una lucha constante por el poder y el estatus social, y N dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren. La serie también copyright N critica la superficialidad de la alta sociedad turca y la forma en que el dinero puede corromper las relaciones familiares y personales.
Un dato curioso sobre esta serie es que ha tenido varias temporadas, y el elenco ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, la esencia de la serie, que es la lucha por el poder y el dinero, se ha mantenido constante. Los guionistas han sabido mantener el interu copyright ese del público incorporando nuevos personajes y tramas que giran en torno a la ambitious superíndice 3N y la lucha por el control. Cambiando un poco la perspectiva, pero sin alejarnos del tema del dinero y sus complicaciones, hablemos de Medcezir. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N turca de la popular serie estadounidense DOC, nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida cambia por completo cuando conoce a Selim Serez, un abogado exitoso que le ofrece una nueva oportunidad. Yaman se traslada a vivir a Altınköy, un barrio rico de Estambul, donde conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular que vive en una lujosa mansión superíndice 3N. A pesar de las diferencias sociales y culturales, Yaman y Mira se enamoran, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por los prejuicios y las presiones sociales. Medcezir destaca por su representación superíndice 3N de las diferencias socioeconómicas superíndice 3 micas en Turquía y la forma en que estas diferencias impactan en las relaciones personales. La serie Tambiu Copyright N aborda temas como la adicción superíndice 3N, la salud mental y la búsqueda de la identidad. Medcezir es una serie juvenil que explora temas como la desigualdad social, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo el dinero y el estatus social pueden influir en las relaciones, y CEU superíndice 3 mo los ju superíndice 3 benes luchan por encontrar su lugar en el mundo. La tensión superíndice 3N entre Yaman y los padres de Mira, quienes no aprueban su relación superíndice 3N debido a su origen humilde, es un reflejo de las barreras sociales que existen en la sociedad turca. Un dato interesante sobre esta serie es que fue un gran con diéresis copyright cito en Turquía, y lanzó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. La banda sonora de la serie Tambiu Copyright N fue muy popular, y contribuyó superíndice 3 a lu con diéresis copyright cito de la producción superíndice 3N. Las canciones de la serie se convirtieron en u con diéresis copyright citos en las listas de música turca y contribuyeron a crear una atmu superíndice 3 esfera emocional que conectu superíndice 3 con el público. Y finalmente, para cerrar este recorrido por las series turcas donde el dinero es protagonista, hablemos de Kukur. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse de Kukur, la familia Koval se ve obligada a luchar por su territorio y su supervivencia. Kukur es una serie llena de acción superíndice 3N, suspense y violencia, pero Tambiu Copyright N explora temas como la lealtad, la familia y el honor. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo el dinero y el poder pueden corromper a las personas, y CEU superíndice 3 mo la lucha por el control puede llevar a la destrucción superíndice 3N. La complejidad de los personajes y sus dilemas morales es uno de los aspectos destacados de Kukur. La familia Koval se enfrenta constantemente a decisiones difíciles que ponen a prueba su lealtad y sus principios. Un dato curioso sobre esta serie es que ha sido muy popular en Turquía, y ha generado un gran fandom. La serie Tambiu Copyright N ha sido elogiada por su realismo y su representación superíndice 3N de la vida en los barrios marginales de Estambul. Kukur ha logrado crear una comunidad de fans muy activa en las redes sociales, quienes debaten sobre los personajes, las tramas y los mensajes de la serie. Volviendo a Hande y Kerem y tratando de desentraumasar si el dinero y la fama pudieron influir en su relación superíndice 3N, es vital recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde el exterior, son complejas y multifacu copyrighticas. El amor, aunque poderoso, puede verse eclipsado por las presiones externas, las ambiciones personales y las diferencias en las prioridades. En el caso de Hande y Kerem, el cuento de hadas del Love is in the Air puede haber sido una ilusión superíndice 3N, una burbuja creada por la magia de la televisión superíndice 3N y la intensa atención superíndice 3N mediática. Al final, la realidad de sus vidas individuales pudo haber sido incompatible con la imagen idealizada de una pareja perfecta. Es fácil romantizar las relaciones de las celebridades, pero es importante recordar que son personas reales con sus propios más menos inseguridades y desafíos.
El dinero y la fama pueden amplificar estos desafíos, creando una presión superíndice 3N a la que no todas las relaciones pueden resistir. Si el dinero fue el factor decisivo en la separación superíndice 3N de Ande y Kerem, o simplemente un catalizador que exacerbó superíndice 3 otros problemas, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Lo que sabemos es que su historia nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de mantener la autenticidad y la individualidad, incluso en medio del brillo y el glamour del espectáculo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas donde el dinero, el poder y las ambiciones Ekonu superíndice 3 micas son el Telu superíndice 3N de fondo de historias apasionantes. Hemos visto CU superíndice 3 Mo el dinero puede influir en las relaciones, corromper a las personas y desencadenar conflictos. Y también copyright N hemos visto CU superíndice 3 Mo el amor, la amistad y la lealtad pueden ser fuertes que el dinero. Recapitulando, hablamos del Love is in the air y los rumores sobre la separación superíndice 3N de Ande y Kerem, Karaparask y su intriga sobre dinero sucio, Yasak Elma y la ambición superíndice 3N desmedida, Medcecir y las diferencias sociales, y finalmente Kukur y el peligroso mundo de la mafia. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Creen que el dinero realmente puede destruir el amor? Do copyright lleno sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que se suscriban a nuestro canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con noticias, chismes y análisis del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima, y que disfruten de sus series turcas favoritas. No se olviden de darle a la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Adiós Superíndice 3S.